Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Cristina ganar y ganar. Pasan dos marchas al mismo tiempo, en una marchan todos contentos, van codo a codo y hacia el mismo lado, trabajadores y empleados, cuentapropistas profesionales, intelectuales originales, clase medieros y estudiantes que son los que marchan más adelante. La otra marcha es silenciosa y aunque está llena de gente facciosa, no se los ve ni siquiera a lo lejos, ya que no hicieron esa marcha ellos. Están enrolándose en la resistencia, mientras junta bronca ni paciencia de que les llegue la ansiada revancha y mientras tanto embarran la cancha. No pueden ni ver que es tiempo de cambios en todo el país, menos en base Marambio. ¿A dónde ganó el que salió quinto? Los milicos no aprenden a pesar distinto y no se dan cuenta de que le llegó la hora tanto a él como a la senadora. Mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Muy bueno, Yusey, muy bueno. La síntesis de la semana, más o menos, Valdés. Jorge Yusey, vamos a traspolarnos y hagamos de cuenta que estamos en Neuquén, en la ciudad capital, donde en la Avenida Argentina estamos en el Bar El Ciervo. Hoy nos hemos trasladado al Bar El Ciervo porque acá estamos con dos neuquinos de pura cepa, Pipa Cédula, Ofelia Cédula, secretaria de Seguridad Social de la Nación, y Marcelo Fuente, compatriota neuquino, senador nacional, amigos de siempre de Néstor y de Cristina Kirchner. Es más, yo le voy a contar que esta señora que está acá a mi lado fue hasta quien los presentó, porque hoy vamos a hacer un programa de cómo somos nosotros, ¿no? Un programa de tristeza por lo que celebramos el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, que a partir del segundo bloque vamos a dedicarnos a esto, y de alegría esperanzada, como fue aquella ceremonia del adiós a Néstor, por el triunfo que hemos tenido en homenaje a él, sin lugar a dudas, abrumadoramente. Marcelo, Pipa, bienvenidos al Ciervo. Bueno, muchas gracias. Marcelito, ¿bien? ¿Todo bien? Tenía que escaparme porque dejé algunas cuentas sin pagas. Bueno, a ver, señor director, ¿usted tiene algún informe que nos pueda mostrar ahora sobre cómo fue aquello del domingo? Quiero decirles también que por comprensión histórica, como dijo él en aquel discurso memorable del 25 de mayo del 2003, por comprensión histórica, por voluntad popular y por decisión política, cuenten conmigo para seguir profundizando un proyecto de país que ayude a mejorar la vida de los 40 millones de argentinos. Para eso nos necesitamos unidos, que no significa pegoteados, que no significa que debatamos, pero también significa reconocer que cuando una sociedad se expresa y decide en elecciones libres, populares y democráticas, adoptar una decisión, esa decisión debe ser respetada y la persona y las personas que han logrado ese mandato, cualquiera sea el lugar, deben ser también apoyadas y sufrir y tener la colaboración del resto de la sociedad, del resto de las fuerzas políticas y culturales. Quiero darles las gracias a esta multitud de jóvenes argentinos que han vuelto a recuperar la Plaza de Mayo. Déjenme decirles, mis queridos, que en cada uno de ustedes, en cada una de esas banderas, de esos rostros tan jóvenes, me veo yo y lo veo a él hace muchos años en este mismo lugar. Pero también déjenme decirles
porque los veo en un momento histórico superador de aquellos momentos. Esta plaza que ha sido plaza de alegrías, pero también de desencuentros y enfrentamientos. Yo quiero celebrar que esta juventud, después de 8 años de gobierno, viene a levantar las banderas con alegría y no con odio, con amor a la patria. ¿Cómo vivieron este domingo? Bueno, primero, qué presidenta, ¿no? Impresionante, Cristina. La verdad que se expresó en este periodo así plenamente ella. Y yo cuando veía la alegría, pues me parece que es la alegría lo que hay que rescatar en relación al homenaje de Néstor, la alegría de la gente festejando en Plaza de Mayo el triunfo de Cristina este 23 de octubre, ese fue el homenaje a Néstor Kirchner. Sin duda, ¿no? Sin duda. Un homenaje del pueblo argentino, ¿no? Porque hubo que expresar la voluntad popular. Sin duda. Marcelo. O sea, con gran alegría, es decir, además hay una serie de emociones acumuladas, ¿no es cierto? Emociones acumuladas y también emociones contradictorias. El otro día conversando con amigos, decía, hay momentos de la razón y hay momentos del corazón, digamos. Y esto es una vorágine de cosas que en mi caso particular arranca con el honor que me hizo la presidenta de invitarme a Nueva York a acompañarla a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde esa frase de Pipa, ¿qué presidenta tenemos? O sea, sabiendo el dolor y la situación personal que ella atravesaba en esa visita a esa ciudad que quería tanto con él, un lugar que francamente se distendían unos días, el discurso ante la Asamblea General fue uno que acostumbrado a ver que cada vez que hablaba un presidente nuestro, hasta comían caramelos, se paraban, iban y venían, ¿no es cierto? Ver el silencio, el respeto, y sobre todo no es común interrumpir los discursos con aplausos. Había hablado Sarkozy antes, había hablado el presidente mexicano, no hubo aplausos, Obama 3 oradores antes. Y había hablado Dilma Rousseff también. Dilma Rousseff. Y lo de ella fue sobre todo en la presentación de la Argentina en ese momento, en esa etapa al mundo, donde establecía la variación de la relación de deuda y de educación. Es decir, antes de esto, tanto se llevaba la deuda y tanto la educación, ahora hemos invertido, eso generó un aplauso. En la mayoría de los países, es decir, estos son los objetivos del milenio, esto es la construcción de la paz, esto es. Y luego, ¿no?, con el tema del reconocimiento al derecho al Estado palestino y a la seguridad del Estado judío, eso fue también. Fue, y ahí te encontraste con otro neuquino en Nueva York. Nuestro embajador, Jorgito Argüello. Jorgito Argüello. Lo cual me sorprendió porque como buen payuca, ¿no? Tenía un GPS en la mano y un GPS para caminar, claro, porque están marcados los baños. Nueva York es una ciudad, Manhattan, centro, es una ciudad donde las habilitaciones a los bares no obligan a tener un baño para el público. Lógico. Entonces vas por la calle y no hay baños. Entonces, o sea, no solo hay no hay donde no fumar, sino no hay donde. O sea que el embajador andaba con el GPS. Hay que ir al baño, apretar el GPS, acá hay 1 o 2 cuadras. El neuquino. ¿Y usted, Jorgito, cómo fue ese domingo, esa reflexión? Y fue, bueno, yo fui a votar al mediodía, yo voto en la Escuela Técnica Rayo, en Libertador y General Paz. No había mucha gente a esa hora, veía los padrones con muy pocas rayas. Y lo primero que hice, porque en mi escuela, en mi barrio, en Núñez, en todo ese cordón que va desde Núñez, Belgrano, Colegiales, Palermo, el PASO había ganado Eduardo Duhalde. Y en esta ganó Wiener. Con lo cual
empecé a hacer cuentas y empecé a hacer volteretas en el aire y saqué mis conclusiones. Yo creo que cada uno debería sacar las suyas, sin desmerecer para nada la muy buena elección que hizo el doctor Wiener, que además ha sido aliado en muchas cosas del gobierno y prometió seguir siéndolo. Pero es notable cómo el antikirchnerismo se manifiesta y pasa sin problemas de una derecha a una izquierda, suavizando una izquierda, sin problemas y sin molestias, ¿no? Pipa, Cristina, vos que te sorprende cada día que la ves hablando, que manifestaste, cuando vos la conocés a ella, que son las dos estudiantes en La Plata, y ya militaba políticamente, o sea, estaban militando, que era un grupo distinto del que estaba Néstor y Marcelo, ¿no? Totalmente. Que ahora, pero decime, ¿ya pintaba? ¿Vos la veías con pinta para esto? Sí, ella tenía, primero que siempre fue, bueno, muy inteligente, pero además esta otra virtud de ser hacedora. Entonces, esto es una excelente combinación, ¿no? Y además muy confiada de lo que ella pensaba, de sus convicciones y ese plantarse frente, qué sé yo, en ese momento en la Universidad de Derecho en La Plata, las mujeres no eran las más apreciadas por cultura de la época machista, y sin embargo se plantaba frente a los profesores desde una posición contraria por ahí a la cátedra, muy confiada, muy respetuosa de lo que estaba planteando, o en discusiones políticas también plantándose en una postura muy firme en relación a lo que se estuviera discutiendo. Okay. Iba perfilándose como una gran líder. En el próximo bloque nos vamos a adentrar ya a Néstor Kirchner y este primer aniversario, y vamos a compartir con Marcelo y con Pipa lo que fue desde aquella juventud militante hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a un corte y en el próximo bloque todo Néstor Kirchner. General, qué triunfo. Sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. General, qué triunfo el del domingo. Es verdad, Cristina demostró una vez más ser la más fiel intérprete de las necesidades de nuestro pueblo. Sí, de los descamisados, como les decía Evita. Felicitaciones, Cristina. Desde Café Las Palabras le mandamos un cariñoso saludo. Le tapamos la boca a los tilingos de la mesa de enfrente. Y así fue, no hubo comentarios, no hubo muchos comentarios, hubo algún comentario con resentimiento de Carrió, ¿no? Bueno, que ella va a ser la abanderada de la resistencia en este momento. La comandante ha pasado a la clandestinidad en la roticería del barrio. Bueno, con este lindo comentario de Jorge Schusein, vamos a meternos, como dijimos en el bloque anterior, a honrar a Néstor Carlos Kirchner. A ver, señor director, vamos a ver ese informe que tenemos. Lo que se ha dicho es que Kirchner es un futuro candidato a la presidencia de la Nación, compitiendo con Reutemann, De la Sota y el mismísimo Carlos Saúl Menem para el 2003. Mire, yo tengo la responsabilidad de gobernar mi provincia, pero esto yo le digo a Oscar y a todos los amigos, es decir, es hora que tengamos la vocación de salir a luchar firmemente por las ideas que tenemos y ojalá pudiéramos. Yo te digo, yo conozco al Néstor de la facultad, compañero de la facultad. Personalmente era igual, pero cuando yo volví el 2001 a encontrarme con él para hacer la política, había otra persona. El otro era un chico y este era un hombre que miraba lejos.
Él te hablaba 1 año, 2 años, a 3 años. Un día me llamó al despacho y me dijo que teníamos que armar un pequeño espacio nacional para empezar a discutir el modelo de país. Y me dio esa responsabilidad del amigo de que me dedicara a caminar el país. Y eso me significó el gran orgullo de mi vida de que se pudo lograr avanzar estratégicamente, y ese día de ese 25 de mayo asumiendo, hoy todavía es un recuerdo demasiado fuerte, porque llegar a ser presidente de una Argentina en esa situación, con el 22% de los votos, significaba tener gran convicción, gran voluntad para poder retomar los destinos del país. Y fíjate vos, yo me acuerdo que en el 86, en el 85, 86, en las vacaciones me dice: Dante, alquilé una quinta en Citibel, quiero que vengas. Todavía no era intendente. Y entonces me dice: Dante, si vos me ayudás a ganar la interna, me dice, y me quería convencer que lo ayudara yo, que había roto con Puricelli, que lo ayudara a él. Y en un momento determinado me dice: Dante, me dice, si vos me ayudás, con la influencia que tenés vos, con la zona norte, si vos me ayudás, yo gano la intendencia, ahora en el 87, en el 91 ganamos la gobernación, y en 20 años estamos en Buenos Aires. En 20 años estamos en la Nación. Mirá, todos nos matamos de risa. Pará, está bien, yo te voy a ayudar para ganar, pero no me... Y pensé que no hace tanto. No, entonces me dijo, no, me dijo, no, Dante, te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Uno lo que puede decir de Néstor es que buscó en todo momento que nuestro país fuera independiente y que hubiera justicia social, y significó en todo caso un cambio de mentalidad para los argentinos. Salir de ese pesimismo, salir de esa autodenigración, para decir podemos lograr cosas, nuestro país puede ser mejor. Néstor tenía 8 años para cuando yo lo conocí. Era un hombre con esa virilidad que lo caracterizó hasta sus últimos días. He visto pocas personas que hayan tenido la característica de mantener esa figura y esa forma de ser desde pequeño hasta grande. Yo creo que nació líder y se fue siendo un gran líder, dejando una enseñanza espectacular a los jóvenes y a la sociedad argentina en general. Nadie va a mover el bastón como lo movía Néstor, ¿no? El día de Asunción. Esa manera de hacer política con una naturalidad, con una espontaneidad que tan renovadora, incluso no renovadora la política, renovadora dentro del peronismo, que de pronto tenía algunos rituales un poquito envejecidos. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Esa gestualidad anticipó un estilo político, era como cuestionar el modo tradicional del poder. Y era así, ¿no? Era ese juego que él hacía con el bastón de mando, era una forma alegre y simpática de cuestionar el poder constituido que tenía él en ese momento, y vaya que si lo cuestionó. Sí, porque también eso de dar vuelta el bastón significaba voy a dar vuelta a las cosas, ¿no? También había un símbolo ahí. Yo tengo la sensación de que en un gran carnaval, caretas, máscaras, ¿no es cierto? Hay dos personas con autenticidad, Néstor y Cristina. Recién cuando analizábamos los resultados electorales, sí. ¿Cómo puede pretenderse el acompañado, por ejemplo, la fuerza centenaria, la que tiene la responsabilidad de edificar un proyecto de alternancia? No hay democracia sin posibilidades de construcción y de competencia.
cómo puede significar lo mismo en una semana de duración, conformar un frente centro-izquierda, ¿no es cierto?, con Wiener, como cuando ¿Vos te estás refiriendo a Unión Cívica Radical? Al partido municipal Unión Cívica Radical. No, se ha transformado en un partido municipal. Es un partido centenario y... Sí, lamentablemente. Y creo que por bien de la democracia debemos esperar que se recupere. Esto es así, o sea, era lo mismo con 7 de diferencia, una alianza de centro-izquierda con Wiener o una alianza de centro-derecha con de Narváez. Y vemos que a lo largo de todo este tiempo, las únicas personas que han manifestado, cuando vemos documentos del 83, 91, 92, la coherencia, es decir, los únicos que han afirmado voy a hacer esto, eso puede gustar o no puede gustar. Es más, en esa coherencia, las derrotas son producto de la coherencia. Claro. Es decir, no haber retrocedido, ¿no es cierto?, con la 125. Se podrá discutir la estrategia, pero fundamentalmente plantear lo que voy a hacer y hacerlo permite que uno con claridad diga te acompaño o no te acompaño. Por eso mismo no podemos sorprendernos. El resultado electoral significa que gente que no acompañó en un momento entendió que debía acompañar, porque fueron los únicos que plantearon con absoluta claridad. Hoy estamos hablando de una alternativa de centroizquierda que se edifica con los votos, la diferencia, el gran crecimiento. Festejan un 10. Sí, cuando uno ve ya lo que se festeja acá realmente para... Uno que es un amante de la fiesta es para alarmarse, que se festeje, ¿no es cierto? Que viene el Morandini y festeje, ¿no es cierto?, el 17%, pero cuando uno ve que ese motivo principal de festejo es el incremento entre la primaria, ese incremento basta ver, cruzar los datos, ver el mapa geográfico, toda la zona norte, Recoleta, directo. Fue directo. Digamos, el antiperonismo, ¿no es cierto? O sea, el antiperonismo, antiquinerismo, derecha, que le dio el voto a Duhalde, rápidamente lo colocó ahí. Ahora, si un frente centroizquierda va a competir con una misma clientela electoral, porque si hay una pretensión de este gobierno, es decir, formamos parte de un progresismo, ¿no es cierto?, con mucho de centroizquierda, más allá de lo que es la pertenencia al movimiento nacional, tiene que discutir con este gobierno, no sumar la derecha detrás de ello. O sea, veamos Carrió en su peripecia maravillosa, ¿no?, de arrancar, ¿no es cierto?, desde una crítica de un purismo de izquierda a terminar, ¿no es cierto?, siendo la vocera de la sociedad rural. Eso en algún momento la gente, más allá que acompañe circunstancialmente, porque como Néstor decía, ¿cuántos de los que nos acompañaron desde el principio que estábamos en el infierno, lo hacían por coyuntura y no por convicción? Pues, pero la gente termina en última instancia con su voto definiendo estas cuestiones. Además, perdón, agrego una sola cosita, que es cómo las perspectivas modifican los números, porque en el 2009 la derrota de Néstor frente a de Narváez, que fue, creo que sacó 32%, fue una derrota brutal celebrada por la oposición, que celebra el triunfo de Wiener con un 17%. Digamos, los números no son importantes, pero sí la mirada sobre esos números. Además veamos el paralelismo, ¿no? Es decir, de Narváez, alicate, y luego Macri con una tijera de plástico gigante. O sea, cotillón. Y en la política no hay lugar para el cotillón. Puede el cotillón en una circunstancia servir. Pero la coherencia de los pueblos, es la coherencia de sus políticos la que determina esos resultados. Así es. Sí, a mí lo que me parece maravilloso es cómo se ha incorporado en la cultura política del argentino correr el velo y ver los poderes fácticos agazapados. El otro día cuando fui a Neuquén a votar, me lleva un taxista y me dice, pensar que hemos consumido, y me nombró varios programas de los que hemos consumido todos los argentinos, ¿no? Hacía hincapié en que en realidad, y era verdad, digamos, si no es por Néstor que comienza, por eso digo lo de la 125, me parece que marcó ahí un hito importante en relación al darse cuenta, la toma de conciencia de los argentinos, en especial de los jóvenes. Me parece que lo que aparece como una derrota, en realidad, en el largo plazo o en el mediano plazo, en realidad fue el gran hito por el cual empieza... No haber hociqueado. Claro, y haber el ciudadano común, digamos, revalorizado la política. Vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a charlar un poquito de la juventud. Hemos cambiado un poco los roles, pero me gusta
No, está bien. Vamos a hablar de aquellos momentos platenses, porque habrán visto que yo homenajeándolo pusimos un informe en Zapala. El primer informe es Néstor en Zapala en el año 99, que ustedes deberían estar en ese momento en Neuquén, ¿no? Y hablemos un poquito de eso. Y le quiero agradecer a Roberto de Biase, antes de irme al corte, la linda animación de Perón y Jauretche hablando al comienzo de este bloque. Vamos a un corte y en el próximo, A Pura Juventud de Néstor Kirchner, de Cristina, Marcelo Fuente, Pipa Cédola, el pituferío platense. Lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. El maestro de esta generación se llama Néstor Carlos Kirchner. Estoy de acuerdo. Que sintetizó todo ese pensamiento nacional y toda la experiencia histórica de esa generación y que la volcó desde acción de gobierno. Sí, digamos que Néstor fue el que le puso la tabla a ese escalón vacío en la escalera para subir, por el cual nos hemos caído tantas veces, y él clavó una tabla y recuperó la integridad de la escalera. Y por eso el día de la muerte de Néstor aparecen tantos jóvenes llorando y lamentando su muerte. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Bueno, yo creo que tanto Kirchner como Cristina en sus alocuciones, en sus presentaciones, siempre mencionan a sus compañeros. Ellos son generacionales, han sido generacionales. No, lo dijo Néstor en Han estado presos, claro. O sea, y todo lo que viene después, no es que lo dijeron para quedar bien, ni siquiera, como yo digo, hicieron campaña con el tema de los derechos humanos y no lo conocíamos a Kirchner. Yo hago siempre la misma gracia. No solamente no lo conocíamos, sino que nos costaba pronunciar el apellido. Era difícil. Entonces, fue una sorpresa, porque la historia de ellos no la conocíamos. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. Siempre dijimos que Videla y Macera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. Este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. No, por ahí estaba bromando. Puente de dos generaciones, ¿no? Un bromista. ¿Cómo era esa generación joven de aquellos años de ustedes de La Plata? Cuéntenos. A ver, Marcelo, vos que haces una mejor caracterización. No, es El grupo de ustedes era ustedes militaban en la Universidad Nacional. Estaba tratando de buscar una comparación con este fenómeno de irrupción. Yo creo que sobre todo lo que permite la visualización de ese fenómeno es el detonante, es las expresiones de dolor con motivo de la muerte de Néstor, que es la irrupción en escena de un nuevo sujeto histórico que se venía forjando y mayoritariamente jóvenes.
Si nosotros pensamos... Estamos hablando post-Cordobazo, años 70, 71, por ahí, ¿no? No, yo estoy hablando para comparar, porque si nosotros pensamos de que pretendíamos, reclamábamos la construcción del socialismo nacional en un país, en ese momento, en nuestro país, donde la participación en el Producto Bruto de los trabajadores era cercano al 50% del Producto Bruto, y donde la desocupación no pasaba del 3%, es evidente de que tenía que haber un componente ideológico colectivo muy intenso. Yo creo que hoy los jóvenes en eso, el elemento que funge de movilizador son valores relativos a la solidaridad, valores relativos a la diversidad, y esto es lo que genera una generación, ¿no es cierto?, con una base de construcción, digámoslo, mucho más pacífica que la nuestra. La Plata, primero, cuando militábamos en La Plata, era una militancia de irrupción. La Plata era una ciudad profundamente antiperonista. La Universidad Nacional de La Plata se caracterizaba por haber sido, más que un templo, un mausoleo del liberalismo, donde se honraban figuras, ¿no es cierto?, figuras importantes, y la irrupción de nosotros como peronistas en La Plata era un hecho violento. Siempre cuento la anécdota que el primer acto de militancia era, no se entraba una agrupación y se militaba, había que hacer méritos para que te dejaran entrar. Agrupaciones que no tenían más de 10, 11, 12 compañeros, y los méritos era repartir volantes, panfletear, y la prueba, antes de entrar a la orga. Antes de entrar a la agrupación, y la prueba de fuego era el estar firme, custodiando horas un retrato de Evita, porque tus propios compañeros y compañeras te escupían el retrato de Evita y te escupían la voz. Para ubicar el marco en el cual, es decir, cuando nosotros, siempre señalo de que en el FUR hay 3 generaciones distintas, es decir, nuestros compañeros fundadores masacrados por la dictadura, por las 3A, Carlos Miguel, Achem, ¿no es cierto? Esa es la generación quienes nos transmitieron el peronismo. Hay una la Federación Universitaria Revolución Nacional. Revolución Nacional, esa es la FUR. La FUR, donde Carlos Achem, el fundador de... Carlos Achem es uno de los constructores, junto a Carlos Miguel, que luego fueron en época de... fueron ejecutados por las 3A, secuestrados y ejecutados. La segunda generación está conformada por Carlos Kunkel, Carlitos Negri, el Cuto Moreno, me incluyo en ella, y la tercera generación es la que está conformada por Pipa Cédola, Maite Oliva, ¿no es cierto? Y el mismo Néstor. Y Cristina. Ah, no, Cristina venía de otro grupo. Cristina es más joven. No, estaba en otra agrupación ella, en FAEP. Aclaremos de que fue una decisión, ¿no es cierto?, de la FUR, el FAEP. Pero después se vuelven a fusionar, gracias a Néstor y a Cristina, que desaparece FUR y FAEP, y cuando se conforman la Juventud Universitaria Peronista. ¿FAEP qué es la FAEP? Frente a Agrupaciones Eva Perón. El hito determinante de esto es el primer Congreso Nacional de Estudiantes Peronistas, que es un hecho único en la historia argentina. ¿Año? Año 72, que se realiza se realiza en Santa Fe. Lo convoca el Ateneo de Santa Fe. Ahí es donde confluyen el FEN, el UNE, el integralismo, FANDEP, FURN, ¿no es cierto? Es donde se genera esa acumulación de masa crítica que luego va a terminar derivando en lo que es la Juventud Universitaria Peronista. La diferencia fundamental, para cerrar y no cansar, era que nosotros decíamos orgullosamente que no éramos universitarios peronistas, éramos peronistas que estudiábamos en la universidad. Por eso es interesante lo que Pipa decía hoy de la militancia de Cristina. Si nosotros formamos parte de eso, tiene 2 etapas. Una etapa es la presentación del peronismo, es decir, éramos antirreformistas, estábamos en contra de los centros de universitarios, porque se daba la ficción, proscripto al peronismo en las elecciones nacionales, proscripta las grandes mayorías, los universitarios votaban en una ficción de gobierno democrático, esto era contra... Entonces y básicamente era una política de presentación del peronismo,
y de resistencia. Esto era. Posteriormente, cuando eso se expande y crece, ya la etapa de discusión de contenidos y de propuesta, esa es la etapa de que le corresponde, en la que participa Cristina. Es decir, nosotros participamos del hecho de la presentación y de los cimbronazos que eso implica. Cristina es el desarrollo de la inteligencia y de la comprensión de los proyectos de universidad, de cátedras, de contenido. Y Néstor vive las dos etapas. Un poco a caballo de las dos etapas. Esa es la... A ver, Pipa, contá. No, Néstor participa ahí con la banda Púrpura y bueno, en esta irrupción a la universidad. Creo que hay una anécdota, por ahí te acordás más vos, que él tuvo que custodiar también un cartel con Daniel Fernández. Pero participa también de la otra etapa que es más de debate. Y lo que tenía Néstor es que siempre era el que más sabía de economía. Néstor era impresionante lo que sabía, sobre todo en una facultad de Derecho. Bueno. Él tenía un maestro, Pepe Batela, ¿no? Pepe Batela era su maestro en esos momentos. Y bueno, y participó de todos los debates, y Cristina también participa, digamos, de todos esos debates con mucho entusiasmo. Por eso también digo que también se caracterizaba esa época por mucha discusión, era como nuestro deporte preferido. Quizás no se entiende cuando hubo un momento de hablar de la confrontación del gobierno, que en realidad esto es parte de toda una cultura generacional, digamos, donde el debate, se agotaba el debate, digamos, cuando había que tomar una decisión, y ellos lo sostuvieron durante toda su trayectoria política desde Santa Cruz ahora. Bueno, pero vos sos culpable, y no le tirés la pelota siempre a Marcelo, vos sos la que los presenta. Yo voy a mostrar acá un video de eso y después vos vas a contar esa historia, porque no es es un gran mérito. A mí me enchufan el mérito que yo lo presenté a Alberto Fernández. Vos tenés el mérito de haberlo presentado a ellos dos. No cualquiera casa dos presidentes. Exactamente. Vos tenés el mérito muy bueno, Marcelo Fuentes, de casar dos presidentes. Yo tengo otra cosa mucho más buena. Fui la única que tuvo visión política en esa época. Así es. Porque Pipa además ironiza y dice, sobre todo cuando está el Cuto Moreno, dice, ustedes fungen de héroes y yo me toca hacer de Celestina. Cuando yo también era una militante, era un cuadro político. Y efectivamente la lectura, otro también, Cachito Caballero, el primero de todos nosotros que va a Santa Cruz. Sí. Porque una cosa era la relación con Néstor en la democracia, que pasaba, no le gustaba mucho viajar en avión, ¿no? Y dejaba mensajes, saludos siempre, pero no había una relación con la intensidad lógica de que tuvimos en los años de universidad. Y es Cacho Caballero, ¿no es cierto?, aquel de que también, igual que Pipa, tiene el olfato de entender de que detrás de ese matrimonio había un proyecto en construcción, ¿no? Sí, inclusive Cacho fue el que lo conecta a Oscar Parrilli, que le dice, ¿por qué no vas a ver a un amigo nuestro, un compañero en Santa Cruz? No me acuerdo en qué etapa histórica, digamos, política. Claro, e intenta lo mismo con Oscar Macei. Que también hace lo mismo. Bueno, entonces, vamos a un corte y en el próximo bloque mostramos lo que tenemos de esa historia de amor, que no es poco. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Con su picante, con su... Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Siento orgulloso de la compañera que tengo y de la presidenta que tienen los argentinos, la compañera Coraje. Sí, se me caen lágrimas, no solo porque la amo, sino porque la admiro.
y porque está mostrando que la mujer argentina está decidida a construir una patria diferente. Él me llamó una vez en el 2004, que yo lo cuento en el libro, fue la única llamada de Néstor que yo recibí, y lo cuento porque también me pareció muy sintomático que en una llamada que no tenía nada que ver con lo femenino, digamos, era por una nota sobre Radio 10 que yo había publicado, y siendo la primera vez que él hablaba conmigo, alcanzó a decirme, estoy acostumbrado a las mujeres inteligentes, imagínate, con Cristina al lado. Me llamó la atención eso, ¿no? Que la pusiera siempre en primer plano. Hará unos meses, no sé cuánto, una noche en Olivos, estaba Zanini, ellos dos y yo, y él estaba sentado en un sillón. Cristina se acostó, le puso la cabeza en las piernas a él, ¿no? Y él le acariciaba la cabeza mientras hablábamos de cosas de política, ¿no? Y otra vez estábamos mirando en televisión, en Olivos, estábamos viendo que Cristina estaba en Santiago del Estero y estaba hablando en un acto, ¿no? Y estábamos, Néstor y yo, sentados mirando, ¿no? Y él estaba absolutamente arrobado, hipnotizado mirándola, y yo de golpe lo codeo, sí, ¿qué pasa? Me dice, digo. Te casaste bien, pibe, le digo. Y me dice, no es un fenómeno, Tamina, me decía. No, pero usted no te das cuenta, como estaba loco él, realmente muy enamorado, ¿no? No sé si algún día alguno filmará una película de Néstor y Cristina. Fue también una historia de amor. Es y será mi historia de amor. ¿Qué historia? Yo digo una reflexión. ¿No fue Néstor Kirchner, hablando del amor y de la comprensión política, ¿no fue Néstor Kirchner más generoso que Juan Perón cuando los mañetos de aquel tiempo fueron a verlo al general y le plantearon que Eva no vaya en la fórmula y Perón no la llevó a Eva Duarte en la fórmula con él, mientras que Néstor Kirchner lo recibió a Mañeto, Mañeto le impugnó a Cristina como candidata a presidenta y Néstor prefirió enfrentarse a ese poder y cumplir con este mandato de que Cristina era la más adecuada para la historia, el tiempo que venía. ¿Cuánto de la caída del régimen constitucional del peronismo se debe a esa decisión también, no? Claro, claro. Es una reflexión que hago. Pero acá, ¿cómo fue ese día? Contá, Pipa, ¿cómo fue ese día vos que sos la culpable y responsable? Detalles jugosos. Jugosos. No te creas que eran tan comunicativos. Vos decís cuando se conocieron. Sí, cuando se conocieron. Algo te contaba Cristina, vos me gusta. Vos sabés que acá me parece que estás equivocado en esto. Porque uno, digamos, piensa que, bueno, como amigas podría contarme. No. El que me volvía loca era Néstor. Néstor era el que te decía... ¿Dónde está Cristina? ¿Cuándo la traes a Cristina? Bueno, el que se manifestó... Ella la había fichado. Claro, el que se manifestó, por lo menos conmigo, así abiertamente, fue Néstor. Y Cristina era compañera tuya de una materia. Éramos amigas, sí, qué sé yo, pero hubo algunas otras cuestiones en el medio, pero la verdad que fue así como un flash, o sea, creo que fue así amor a primera vista y aparecieron con los hechos consumados realmente. Es decir, a mí me sorprendió mucho, pensé que iba a tener un proceso mucho más largo. Pero vos provocaste el encuentro, o sea, invitaste a Cristina... Bueno, en realidad estábamos todo el tiempo. ¿Le dabas chance al candidato o no? Sí. Porque cuando sí pensé que era un proceso más largo, digo, ¿le daba chance al candidato? No, más largo en el sentido de que, bueno, pensé que iba a llevar más tiempo, pero no fue así. Como decíamos, en aquel tiempo iban a salir un tiempo más hasta concretar. Claro, pero ahí no. Yo esa, pues, no, pero es que además se casaron a los 6 meses. Esa etapa yo no lo... ¿Vos estabas ya en Neuquén? Yo ya no conozco, pero digo, era... uno hubiera dicho en ese momento Flor de Mina. Y sí. El que estaba en desventaja era el candidato. No te creas, ahí también diciendo... Porque el candidato, y esto lo dicen los hombres, me parece que es envidia masculina. Así es envidia masculina. Porque él respondía, digamos, a la estética de la época. Ninguno de los chicos eran lindos. Es verdad. Entonces esa cosa del pelo largo, los anteojos de Carey, era muy alto, pero además era muy inteligente y muy divertido. Tenía un sentido del humor impresionante.
Pero contame una cosa. Vos me decías a su vez, porque viste que en el primer acto que veíamos de Santa Cruz, sí, en el Ateneo, ahí en el 82, creo que es cuando los primeros actos que salen, 83, él está con una pancita y vos me decías que Cristina era una gran cocinera. Exactamente. Tampoco conocíamos esas habilidades de Cristina hasta que se puso de novio con Néstor. O sea, hubo varios Ahí intereses, fuimos entonces. felices todos porque comíamos muy bien, excelente cocinera, era en esa época. No debe tener tiempo ahora, se me ocurre. Y él siempre, en todo fue apasionado, Néstor Kirchner, ¿no? O sea, pasión en el amor, pasión en la política, en el fútbol. En el fútbol era un fanático de Racing. Yo creo que acá tengo... A ver, vamos a ver su pasión por el fútbol. A ver, Juan Manuel, si nos pueden... ¿Usted presidente de 2003, Racing campeón? Almero de Racing. Bueno, yo con Néstor le conocí y compartimos 3 relaciones pasionales. Una que era con la política, que era absolutamente apasionado. Otra, naturalmente, con los amigos, los afectos, la familia. Pero la tercera, que era casi desbordante, que era con Racing. En ese sentido, la verdad, cualquier cosa que cuente es poco como a lo que él vivía y sentía lo que pasaba con Racing. A punto tal que en algún incidente dejó de ir a la cancha y me decía a mí, cuando yo le decía vayamos, no, hasta que no salgamos campeones no puedo ir de nuevo. Pero eso no se resolvía y uno iba a la cancha y yo no menos de 3 o 4 veces durante el partido, y sobre todo si Racing estaba jugando mal y no digamos si estaba perdiendo, recibía llamados de él absolutamente desbordado y enojado y diciéndome a mí que quisiera algo. Yo le decía, pero ¿qué querés que haga yo si estoy acá sentado en la tribuna? Pero digo, esta relación apasionada en verdad fue en todo momento una constante en su vida y bueno, vuelvo a decir, para nosotros era una cosmovisión más que nos unía en este tema. En el terreno del deporte, cada vez que me quería descalificar con chicanas normales en él, me decía que yo lo único que había hecho bien en la vida era jugar al fútbol. Y en esas idas a la cancha, en una oportunidad histórica, porque todavía hubo un artículo que lo recordaba, en un Estudiante Racing íbamos perdiendo, faltaban pocos segundos para el partido, estábamos con un grupo de amigos, y en un momento determinado el arquero de ese entonces era Bocio, un arquero muy alto, que lo ve Néstor que sale del arco a un córner que había en contra de Racing y me hace el comentario de que qué irresponsable Bocio deja el arco y se va a cabecear al arco nuestro. Razón por la cual nos quedamos todos mirando. Vino el centro y el gol de cabeza lo hace Bocio y perdimos el partido faltando 30 segundos. Con lo cual le digo, qué irresponsable este Bocio, ¿no? Profesional que mejor hizo su trabajo. Nosotros tenemos 2 encuestas. Una que habla que efectivamente usted va a obtener, junto con Daniel Scioli, un triunfo contundente en Provincia de Buenos Aires. Y otra, hecha con la misma metodología, que muestra que la preferencia por Racing desciende a puntos tales que ya está compitiendo incluso... No, déjeme terminar. Por el 5º lugar con San Lorenzo. ¿Usted qué opina? Es la misma metodología que asigna un resultado y Yo otro. pisé la cancha de Racing el otro día y me hicieron 2 plasmas. Causaron barde. Así que no, mejor sin comentario. Muchas gracias. Esa pasión por Racing, por todo lo que él hacía, ¿no? Por el deporte, vos contá esa que cuando Claro, era... ¿Por qué jugaba al básquet? Fue un gran basquetbolista. Es más que la pasión, es el hecho de enfrentar reglas. Esto es lo interesante, es decir, Claro. cuando él lo llama a Ginés y le dice hace algo, Ginés público, ¿qué va a hacer? No, él cree que se puede hacer algo, se necesita hacer algo. Y esto es esta misma, o sea, Pepe Salvini contaba la otra noche, yo ya la conocía la anécdota, el equipo de básquet en el cual jugaba Néstor, faltando segundos para terminar, en un avance del equipo contrario, que lógicamente iba a desembocar en doble y darle el triunfo al equipo contrario, estando Néstor Kirchner sentado en la banca suplente, fuera del juego, antirreglamentariamente entró y lo tacleó al basquetbolista contrario y tuvieron que salir del pueblo a las trompadas. Es decir, si yo puedo taclear, si introduzco una regla de juego
de otro deporte en la cancha de básquet y le digo al ministro que intervenga, que actual embajador, en un partido de fútbol, eso es lo que desorienta en política a muchos. Es decir, van vestidos de jugador de fútbol y cuando están todos preparados para jugar un partido de fútbol, Néstor Kirchner aparecía vestido de tenista, por ejemplo. Vamos a jugar al tenis ahora. Exacto. Eso, le cambiaba la pelota. Si uno busca en la relatividad histórica un político parecido en ese aspecto, no tengo otro más que don Juan Manuel de Rosas. Recuerden ustedes cuando los tenía loco a los ingleses en la negociación, ¿no es cierto?, con motivo del bloqueo, y todas las noches le cambiaba la figurita hasta cansarlos. Bueno, Néstor tenía mucho de eso. Mirá vos, mirá qué linda comparación, ¿no? Qué linda comparación. A ver, vamos a un corte. Y en el próximo bloque ya vamos a hablar de Néstor, la pasión por sus hijos, la pasión por la política que llegó hasta el último momento, ¿no? Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Y Néstor con el 22% supo marcar la cancha y generar una idea de país superador y peronista, ¿no? Porque le dijo no a Escribano cuando le llevó los puntos de la claudicación, le dijo no al establishment. A mí me quedan un montón de anécdotas conocidas, pero para ser claro, en esa época predominaba la idea de que el capitalismo dominaba el mundo y que no había nada que se le pudiera oponer. Sin embargo, Néstor Kirchner, en una de las charlas que nos permitía participar, invitó a un capitalista de nota que no voy a nombrar, para que no se ofenda, a decirle, venga, proponga qué es lo que quiere para resolver la cosa, y nosotros vamos a proponer qué queremos de nuestro país. Y parecía que jugaban los dos un juego extraño. Este capitalista diciendo no todo lo que quería, o mejor dicho, no diciendo todo lo que quería, que era que le dieran en el canje de la deuda más cosas de las que ellos querían, de lo que ellos pedían, y Néstor Kirchner diciéndole, le vamos a dar lo que corresponda. Hasta que un día dice, en un momento le dice el capitalista, mire, presidente, yo no le quiero faltar el respeto. Esta reunión yo la pedí para saber cuándo nos van a pagar el resto del canje, que eran nada más y nada menos que 9.000 millones de dólares. Y Néstor le dice, pero lo hubiera dicho antes. ¿Usted quiere saber cuándo le vamos a pagar esos 9.000 millones de dólares? Cuando ustedes devuelvan y traigan lo que se llevaron. Porque ustedes se llevaron a título de usura de la Argentina cosas que sabían que nunca más iban a cobrar. Entonces, déjense de embromar, devuelvan la que se llevaron y vamos a trabajar juntos. A mí me tocó vivir con usted con Cuevas en España el día que nos mataron los empresarios por el default argentino. Yo estaba 2 meses en el gobierno. Si uno a veces no pelea las cosas, no lucha las cosas y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, termina de rodillas. Va a ser visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla al país. Qué Néstor ¿eh? Qué dolor sentía él cuando tomó la decisión de desendeudar el país, de desendeudarnos del Fondo Monetario Internacional, y digamos que los sectores progresistas no la entendían a esa jugada, y es lo que podemos disfrutar en el día de hoy cuando el mundo está en crisis, que nosotros no tenemos esas recetas y podemos sobrevivir mucho mejor que el resto de nuestros países hermanos, ¿no? Y esto que contaba Díaz Bancalari, ¿no? Lo de Díaz Bancalari, que lo que él... Yo voy a decir quién era el economista, el capitalista, que él era George Soros, que venía por... Él creía que lo que no se le había pagado en la negociación se lo iban a pagar después, que eran 9.000 millones de dólares, y esa respuesta que le dio Kirchner, devuelva la que se llevó antes, ¿no?
Soros nada menos que derrotó al Banco Central de Inglaterra, ¿no? Y acá contra el flaco no pudo nada. Yo creo que hay, es decir, hay dos, en esta cuestión que es Néstor y por ende Cristina, y la confrontación con poderes fácticos que han condicionado a lo largo de la historia la democracia en Argentina. Es decir, esto no es nuevo, es decir, democracia pero no tanta, te permito jugar a la democracia y en la medida en que ese juego perjudique intereses que se consideran constituidos, el golpe correctivo de Estado. Sí, el pliego de Escribano. Los 10 puntos de Escribano. Y la pregunta era, ¿es lo mismo acaso la relación que pretendía Escribano, que le exigía Kirchner con Estados Unidos, como primer punto, a la relación que hoy un Obama solicitando a Cristina un encuentro? ¿Es la misma? No es la misma. ¿Pero a qué voy? Que sí, que ese enfrentamiento con estos poderes fácticos también hay un aprendizaje. Y esa la posibilidad, porque este privilegio que tenemos nosotros de asistir a cuestiones que hemos afirmado y podemos hoy verificar. ¿Cuántas? O sea, ¿cuánto tiempo tenía que pasar antes que uno tuviera la certeza que aquel concepto que desarrollaba verificaba en los hechos? Y hemos tenido oportunidad de esta aceleración de tiempo. El ejemplo más claro es la metodología de confrontación de la 125 y la ley de medios. O sea, dos peleas con dos poderes fácticos constituidos en la Argentina e inamovibles, tiene dos metodologías distintas que implica ese aprendizaje en la pelea. O sea, en la 125, recién lo que debería haber sido la acumulación de acompañamiento se hacía posterior, es decir, la segmentación, la coparticipación, la sumatoria de territorios y intendentes, se hace ya cuando la batalla está perdida. Mientras que la ley de medios, que es un poder tan importante y condicionante como ese, se hace primero la acumulación, asambleas populares, los universidades, foros. Los foros, luego va el debate. Mientras la 125 no circuló un material explicativo de qué se trataba. Ni siquiera la militancia recibió un material explicativo. No hablemos de la diferencia de la capacidad de comunicar. Solo ver la televisación de los dos actos. ¿Ustedes recuerdan cuando el acto del campo? El del zoológico. Cámaras al pandeo, parecían millones, ¿no es cierto?, en una prolongación visual, y el acto nuestro parecía la pelada de un obispo. Era la cámara de arriba viendo el agujero del monumento. Ni eso hicimos bien, o sea, se aprendió. Y esto es mucho Cristina, guarda. Bueno. Porque esto de pretender dividir de que la táctica y la práctica era de uno y el otro no, esto funcionaba como una cabeza compartida, y ese aprendizaje nos ha permitido corregir, y hoy no hay cuestiones de esa significación que no se planteen en el marco de un profundo debate popular previo. Este es el aprendizaje. Así es, así es. La verdad, del momento que estás hablando, Marcelo, es exactamente a los 5 meses de gobierno de Cristina Fernández. Era ese acto de cómo mostraban las cámaras, era la vendetta de Mañeto ante la decisión de Néstor, ¿no? Así es. Porque estamos hablando de mayo del 2008 y Cristina había asumido en diciembre del 2007. Pero con un panorama maravilloso además, porque ustedes vean de que el sueño, es decir, el sueño de cualquier materialista histórico era poder agudizar las contradicciones. Y socialistas que se definían, hombres de la izquierda en el Parlamento, de provincias que la única riqueza agropecuaria que tienen debe ser un malmón en la ventana. O sea, provincias que no tienen. Esos votaron a favor de la concentración. Yo he hecho una cosa, es decir, que es precisamente la muestra del escenario en el cual la construcción política se desarrolla. No solamente no hay partidos consolidados, el ejemplo anterior era lo mismo una alianza con uno que con otro, sino que además ni siquiera hay coherencias ideológicas. Y en esto, por eso la diferencia es que los jóvenes lo perciben. Si hay alguien que dice lo que va a hacer y hace lo que dijo, es Néstor y Cristina. Puede gustar o no gustar eso, pero está claro que ese es el camino que marcan. ¿Lo acompaño o no lo acompaño? Y eso es lo que cada día suma más voluntades. Y tan es así que llegamos al Kirchner, la pasión por sus hijos, ¿no? La pasión, hablamos de la pasión por el amor, la pasión por la política, la pasión por el deporte y la pasión de padre que
logra encadenar generacionalmente a los de la generación de su hijo, que son, como bien decías, a nosotros, vos sabés, Marcelo, me da la sensación que la 125 nos vino bien, no nos vino mal. La 125 es la que produce que toman la antorcha los jóvenes y nos dan futuro, porque si... Sí, es la patada en el fondo para volver a subir, ¿no? Pero fundamentalmente es la toma de la antorcha de los jóvenes que yo represento en la cámpora, en esa representación que era que Néstor apostaba a lo que era su gloriosa JP. Y que no se los veía hasta el día de la muerte de Néstor, que aparecen por centenares de miles y por millones. Sí. Y ahí el resto de la gente se da cuenta que los jóvenes se han vuelto a enamorar de la política gracias a este loco, y a esta loca, y a esta... Hay todos locos. Nuestra historia es una historia de rupturas. Es decir, cuando el peronismo irrumpe como fuerza política, como idea, como convocatoria, las familias se parten. Es decir, no había peronistas. Peronistas son socialistas, o son radicales, o son conservadores que se hacen peronistas. Se provoca una ruptura que lleva mucho tiempo poder sintetizarla. Y hoy, cuando hablas del amor por los hijos y el amor de los hijos por los padres, hay mucho de este contenido ideológico también. Hoy podré saldar con mi hijo. Hoy la relación que uno tiene, que tengo con mi hijo, doy un ejemplo. La sorpresa, sobre todo en sectores altos y medios altos sociales, la sorpresa que la muerte de Néstor Kirchner tiene, surge de la reacción que ven en sus propios hijos. Alarido, llanto, me decían madre profundamente antiperonista, antikirchnerista, no podía, el dolor de ella por ver la desesperación del hijo ante la noticia de la muerte, el consuelo que ella le daba, y cómo posteriormente se va cambiando la cabeza de esa gente, si no nos explica. Además nos explica también el acompañamiento a Cristina. No se explica el 54%. Cristina, hay un momento donde la propaganda adversario le genera un arquetipo, ¿no es cierto?, de género, que genera rechazo, provoca rechazo en muchas mujeres. Y eso posteriormente se revierte absolutamente. Este es el tema, y ahí están los chicos. Y por eso el amor, aquí quiero cerrar, el amor del padre por el hijo es básicamente el poder exponer la coherencia a la propia conducta, es decir, porque no hay secretos en la casa. Exactamente. Los hijos saben que no hay secretos en la casa. Entonces, que un hijo esté orgulloso de un padre implica que la conducta de ese padre soporta el escrutinio de ese hijo. Y eso es lo que hoy esta generación ha logrado con nuestros propios hijos, ¿no? Orgullos recíprocos. Esto que estás diciendo es muy lindo, porque la diferencia con nuestra generación es que nosotros militábamos contra lo que pensaban nuestros padres. Claro. Y hoy nuestros hijos militan con nosotros pensando lo mismo, ¿no? Y nosotros comenzamos a pensar como nuestros hijos. Exacto. El ejemplo más claro, el matrimonio, la modificación del matrimonio igualitario, la diversidad, claro. Algo que nosotros éramos monolíticos, ortodoxos, porque lógicamente la facción, la secta es la defensa, el sectarismo es el mecanismo primario de defensa y consolidación. Hoy los jóvenes nos abren la cabeza a una sociedad absolutamente distinta. Yo voy a contar una cosa que no la conté nunca. Voy a contar una cosa, aunque me rete el director, porque me voy de tiempo. Yo era diputado de la ciudad en el año 2002, cuando se vota en la ciudad de Buenos Aires la unión civil, ¿no? El bloque de diputados de la ciudad peronista no estaba muy de acuerdo con votar la unión civil, ¿no? Era una gran convulsión, como cuando se votó el matrimonio igualitario. Y de los que militábamos con Néstor estaba Alberto Fernández, estaba Jorge Argüelles, que tomaron la decisión de irse del recinto, para que como se trataba sobre tablas el proyecto, para que el tema no lleguen a los números. Estaban en contra. Y Guillermo Oliverio, y secretario de culto, y Alicia Pierini y yo decidimos quedarnos en el recinto, y por eso se llegó a los 40 votos. Entonces Néstor me llama al día siguiente con esta cosa, porque viene para contar cómo uno va evolucionando estos temas, ¿no? Claro. Y Néstor me llama y me dice: Gordo, ¿te quedaste? ¿Le diste el voto? ¿Qué hiciste? El tipo estaba en todo, estaba armando la presidencial y me llama para medio gastarme, y me dijo: pero quiero hablar con vos, contame cómo fue. Y yo le conté la verdad, le dije: mirá, Néstor, yo los escuché al presidente y vicepresidente de la comunidad homosexual
¿Y quién soy yo para decir que entre ellos dos, que eran pareja, no hay amor? ¿Quién soy yo? ¿Quién tiene la potestad para decir que el amor existe de una sola manera? Pero ¿a quién le importa? Bueno, ¿y a quién le importa? Pero ¿sabes lo lindo lo que él me dijo? Tenés razón, me dijo. La verdad, ¿quién somos nosotros? Y el tipo después, la única ley que votó es la ley de matrimonio igualitario. Yo te voy a contar, es decir, el argumento por el cual convencí a un colega, a un senador, donde, claro, en este momento, pues, él siempre le cambia los nombres de ruta y le ponía a las rutas nombres de sacerdotes, ¿no? Por eso vos viste que nos perdimos en el país todo. Lo que antes era una ruta con un solo número, tiene cada tramo tiene un nombre distinto, vos nunca sabés por dónde andás. Es un negocio para vender GPS, ¿no es cierto? No sabés por dónde andás. La ruta T tiene 32 nombres nomás. Entonces, el tema era la presión eclesiástica. ¿Ustedes recuerdan la carta de los obispos? Sí. Apacentar el rebaño, esto, aquello. Yo digo, mira, hermanito, le digo algo, es sencillo, le digo todo esto, desde el punto de vista de tu interés, ya no la discusión de los principios, de las convicciones, de tu interés. ¿Vos querés seguir haciendo política? Sí. Es decir, el costo, una norma legal que no obliga a nadie a nada y no le prohíbe nada a nadie y no tiene costo. Y tenés gente contenta. Velo desde el punto de vista de tu propia mezquindad, le digo. ¿A quién estás jodiendo? A nadie. Entonces le digo, hermanito, en 5 años votá en contra, vos sos un fascista perdido. En 5 años la historia te va a poner del lado del energúmeno. Vamos a un informe, a un corte y el último bloque. Hemos hablado de todo. Vamos a ver si llegamos al final. Para nosotros fue un padre, o sea, el dolor que tenemos es como el de haber perdido un padre, pero como conductor político nos dejó marcado un camino que nosotros vamos a realizar sin ningún tipo de duda, con la presidenta y con las futuras generaciones. La primera para mí fue una de las mejores reuniones, digamos, que tuve con él, digamos, ¿no? Porque primero el compañero que nos presentaba dijo, bueno, ¿lo conocés? Sí, nos conocemos, no nos conocemos, pero nos conocemos. Claro. Él en 3 palabras dijo mi historia política, digamos, ¿no? Lo primero que me plantea, mirá, bueno, que quería laburar, que laburemos juntos, que el Estado tenía que resolver los problemas que centralmente nosotros, el hambre, la desocupación. Él ahí lo que nos plantea es eso, es decir, es que le da vergüenza que las organizaciones vengan a plantearle nada más que eso, digamos, ¿no? Es decir, que con todo el sufrimiento que había y con toda la destrucción que había, que ustedes me vengan a plantear comida y planes sociales, me da vergüenza, digamos, porque tenemos que ir por muchísimo más que eso. Él, podíamos creerle o no, que él tenía los mismos sueños que teníamos nosotros y que él iba a subir 4 o 5 escalones en el camino de los sueños, pero la diferencia, lo que va a cambiar es que yo los voy a dejar a ustedes en el centro de la política para que sigan subiendo la escalera, digamos, ¿no? Yo he pasado momentos muy difíciles en mi vida militante, sobre todo durante la dictadura, durante el menemismo también, porque los compañeros se nos caían de las manos, ¿no? de hambre, digamos, y todos los días tenemos que agregar un litro de agua a la olla para darle de comer a más compañeros, ¿no? Y pasamos momentos muy difíciles y la verdad que siempre me preguntaba para qué, digamos, habíamos pasado todo eso y por qué estábamos vivos, digamos, ¿no? Y después de la muerte de Néstor, creo que quedamos vivos para conocerlo a Néstor, digamos, ¿no? La primera impresión que me da Néstor es la de algún modo, una persona muy táctil, una persona que te abrazaba, te tomaba, casi como si fuera un caballero diciendo, bueno, ahora vos sos mío, vos estás, por esa imposición de manos que hacía Néstor, por esa cuestión de abrazo, de contacto físico, de tocar las manos, los brazos, el abrazo peronista, decir, bueno, ahora vos vas a Francia y tenés que hacer esto, esto y esto. Si pasa esto, hace aquello. Si pasa esto otro, hace esto. Y si dudás, llámame. Entonces era una cosa muy fuerte en la cual el número 10 del equipo te dice, estás en el banco de suplentes, dice, no, flaco, entrá. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Creados en 15 años. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de un programa intenso. Muy contentos acá desde el Bar El Ciervo de la Avenida Argentina, con Jorge Schuchen como invitado estelar desde Buenos Aires, que ha venido a tocarnos el piano, esa linda canción. Sin viento. Sin viento. Pero con ceniza. He sido pionero patagónico muchos años, de mochilero. Y yo he traído estas agendas
de Néstor y Cristina, la agenda nacional y popular, Muchas la gracias. agenda www.agendakirchnerista.com.ar para los que la quieran tener. Las hace casualmente otro patagónico, un chico de Río Negro, en Viedma, que vive en Viedma, Poinzot, que le mandamos un saludo, y a su vez se van a llevar una bolsa de galletitas RC para llevar a sus casas y convidar, y de Café 5 Hispano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Nos despedimos, Canal 26, acá de Neuquén, desde el bar El Ciervo. El negro Radoní se lo perdió. Córtenlo, por favor, a este tipo. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando, pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires.